La práctica número 8, en el primer circuito, tenemos lo que es una resistencia de 100 y el diodo Zener de voltaje 5.1. En este punto nos pide el voltaje de la resistencia y el voltaje del diodo Zener en polarización inversa. Para eso medimos la resistencia y desde la fuente colocamos un voltaje de 10 voltios. Al medir nos da 4.61 de voltaje en la resistencia y en el diodo Zener 5.15. Ahora cambiamos al voltaje de 5 y medimos asimismo en la resistencia, la cual nos da de 0.288 de voltaje y en el diodo de 4.69. Ahora alimentamos con 7 voltios desde la fuente al circuito y medimos en la resistencia el voltaje que nos da 1.8 voltios y del diodo Zener 5.04. Desde la fuente colocamos un voltaje de 1 y medimos en la resistencia, el cual nos da de 0, y en el diodo de 1.003. En directa invertimos la fuente, por lo cual mandamos desde la fuente 1.5 voltios al circuito y medimos con el multímetro en la resistencia, lo cual nos da un voltaje de 0.716 voltios y en el diodo nos da de 0.772 voltios. Ahora desde la fuente mandamos 3 voltios al circuito y de la misma forma medimos con el multímetro en la resistencia, lo cual nos va a dar 2.089 voltios y para el diodo Zener medimos 0.804 voltios. Para el punto 5, modificamos el circuito y obtenemos a través del osciloscopio la característica de IZ, que es igual a la frecuencia por el voltaje Z, utilizando un transformador de 110 voltios y un osciloscopio en modo XY, para lo cual en este circuito colocamos una resistencia de 220 ohmios y un diodo Zener de 5.1 voltios conectados a un transformador. Desde el osciloscopio podemos visualizar la forma de onda en el modo XY. Para el punto 6, en el circuito de la figura, calculamos los valores de recorte de nivel y graficamos la forma de onda de salida. Realizamos el circuito y tomamos nota de la forma de onda de salida y comparamos. En este circuito colocamos una resistencia de 220 ohmios y 2 diodos de Zener de 5.1 y 10 voltios. Y conectamos al transformador. En el modo XY visualizamos en el osciloscopio la forma de onda que se genera. Para la parte A de recortadores, con los valores establecidos en la figura número 1, calculamos los puntos de recorte y graficamos la forma de onda de salida. Conectamos un diodo de silicio y una resistencia de 1K. Desde la fuente mandamos 5 voltios al circuito y desde el osciloscopio un voltaje de entrada de 10 bpp. En el osciloscopio conectamos desde el canal 1 en paralelo a la resistencia. Visualizamos la forma de onda de color amarillo. En la parte B de recortadores también nos pide mediante el osciloscopio anotar la forma de onda de salida para el voltaje en corriente directa, invirtiendo la polaridad del diodo, para lo cual invertimos el diodo y visualizamos de igual forma la onda de salida en el osciloscopio de color amarillo. Colocamos un capacitor de 10 microfaradios, un diodo de silicio y una resistencia de 10K. Desde el osciloscopio visualizamos desde el canal 1, mandando un paralelo a la resistencia, la forma de onda de salida de color amarillo.
En la parte D de sujetadores realizamos el circuito de la siguiente figura utilizando el graficador de funciones como fuente de tensión alterna, el voltaje de entrada de 10 bpp a una frecuencia de 100 Hz y mediante el osciloscopio anotamos la forma de onda de salida. Luego colocamos ahora un capacitor de 22 microfaradios y una resistencia de 20K. Para visualizar esta forma de onda, colocamos desde el osciloscopio un paralelo del canal 1 a la resistencia y visualizamos la onda de color azul. Para la parte E de sujetadores realizamos el circuito que nos genere la siguiente forma de onda de salida mediante sujetadores con diodos de una frecuencia de 100 Hz, para lo cual desde el generador de funciones de entrada y en el circuito colocamos un capacitor de 1 microfaradio y un diodo de silicio. Desde la fuente colocamos 5 voltios que mandamos al circuito, entonces visualizamos la forma de onda que se nos genera en el osciloscopio.